echar a andar el país con los elementos propios del país. Cada pueblo, dice él, se cura según su naturaleza. Ni San Simón, ni Karl Marx, ni Marlowe, ni Bakunin, las reformas que nos vengan al cuerpo. Es tan útil asimilarse a lo bueno como insensato imitar a ciegas. O sea, está definiendo las cosas, está definiendo que América tiene muchas virtudes y muchos problemas. Y lo dice, él tiene una aprehensión terrible con el militarismo. Es ya más que conocida una carta que él escribe a Máximo Gómez. Bueno, quizás estas cosas, casi todos son cubanos aquí, para allá no que no. Y no quería hablarle mucho de la vida de Martí, cómo fue, etcétera, etcétera. Pero por lo menos les puedo enseñar un poquito más de Martí. Entonces, espero veré el libro. Entonces, Martí se encuentra que en aquella carta que le manda a Gómez le dice, general, un pueblo no se funda como se llama un campamento. Tiene terror por el militarismo. ¿Por qué? Porque la experiencia que él recogió de América es que los líderes revolucionarios, los líderes independentistas, muchos de ellos terminaron en dictadores de sus pueblos. Y por eso es que él dijo esto. Una revolución es todavía necesaria, la que no haga presidente a su caudillo. La revolución contra las revoluciones, el alzamiento de todos los hombres pacíficos, una vez soldados, para que ellos ni nadie vuelvan a hacerlo jamás. Observen esto, una revolución contra las revoluciones, el alzamiento de todos los hombres pacíficos, una vez soldados, para que ellos ni nadie vuelvan a hacerlo jamás. O sea, contempló la experiencia de América y por tanto quería evitarla para el caso de Cuba. Desde luego, elogia a América, desde luego, porque empieza a decir que en dónde puede sentirse más orgullo de pertenecer a un ser humano que a nuestras dolorosas tierras de América. Y claro, no quiere decir que se quiera encerrar sencillamente en lo típico, en lo autóctono de nuestros países. No. Aceptar todas las mejoras, todos los avances del mundo, pero lo que no se puede perder es el tronco idiosincrático. Y por eso es que culmina diciendo, injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. O sea, está demarcando bien lo que él quiere, pero además de eso, él necesita que lo apoyen, o sea, que nos apoyen de los países del mundo, que no nos apoyaron en la guerra grande de los 10 años ni en la guerra chiquita, y que luego tampoco nos han apoyado a los que pensamos como él en el mundo. Pero necesitaba el apoyo, nos dejaron abandonados. Y él está diciendo cosas como las que ponen en el manifiesto de Montecristi. Cuando menciona el manifiesto de Montecristi, para los que no son cubanos, ¿verdad?, sencillamente un documento que Martí redacta como basamento, diríamos, ideológico o de política inmediata internacional para empezar la guerra en la tercera fase. Hubo una guerra en Cuba de independencia, primero de 1868 a 78, una guerra pequeña, más o menos por los 80, algo así, año y medio, y después la guerra de Martí, o sea, la del 95. Entonces, escribe un documento justificando y diciéndole a los pueblos de América, no nos tengan miedo, ayúdennos. Y empieza a enfocar todos los elementos. Inclusive dice, hace un elogio y diríamos, quitar el miedo que podían tener a los negros. Asimismo, ¿por qué? Porque había el antecedente de Haití, que la revolución negra de Haití fue tremenda después. Se convirtieron en dictadores haitianos de República Dominicana. Y claro, había ese temor y había una gran cantidad de esclavos. Martí hizo una reivindicación, en otras palabras, mejor que las mías. Les digo, no tengan miedo, el negro en Cuba no hay ningún problema, está perfectamente en consonancia con nosotros. Bien, y aparte de eso, se planteó también en el manifiesto de Montecristi que todos pueden venir a esta tierra, inclusive los españoles, si entienden que pueden disfrutar aquí de las libertades que tienen un país propio. O sea, está diciendo lo que dijo otras veces,
que la guerra no era contra el español, sino contra la política colonial de España aquí en Cuba. Claro, estos elementos los plantea él y entiéndase que él comprendió perfectamente bien que la guerra de independencia que iniciaba en el 95, y sé por qué lo digo, es la continuación de la que iniciaron los padres fundadores en el 68. Para los que no somos cubanos, pues hay nombres como Carlos Bepe Céspedes, Ignacio Aramonte, Máximo Gómez, que era dominicano, etcétera, etcétera, que fueron los que iniciaron lo que diríamos la estructuración del alma nacional nuestra, del espíritu del pueblo, que es muy importante para él, el espíritu del pueblo. O sea, que él entiende que eso es una secuencia. Por eso decía al principio de mi conversación con ustedes lo importante de ir a buscar las raíces de los padres fundadores para no perderlos, porque sencillamente pobre del pueblo no solo que olvida su historia, sino que corta sus raíces, que son pues de la forma. Que entre paréntesis, que no se entere nadie, es lo que nos ha pasado a nosotros con este sistema que tenemos en Cuba, que han querido hacer un abismo tajante del 59 para atrás y del 59 para adelante. Eso significaría un crimen de aborto de la nacionalidad. Eso es lo que Martí temió, no porque previera esto, sino porque entendía esa secuencia que tenía que existir. Inclusive en una carta, en la misma carta que le escribe a Gómez, ya dije anteriormente aquello de que no se funda un pueblo como se manda un campamento. No es eso lo que más me interesa en esa carta, sino esto que le voy a decir. Le dice, si la guerra es necesaria, es porque primero existe, trabajado con mucho dolor, el espíritu que la crea y hace necesaria. Y a ese espíritu hay que atender. ¿Qué quiso decir? A ese espíritu hay que atender. ¿Cuál es el espíritu? ¿Verdad? Sencillamente lo que decíamos al principio de nuestra charla es la formación de todos los individuos que han ido haciendo y las ideas y estructurando las bases de una nación. A esa nación, a ese recorrido, a ese pensamiento de todos los individuos que forman un país, hay que atender. Y eso es muy importante, porque repito por tercera vez, no se puede desvirtuar el curso normal e histórico de un pueblo, porque sería como cortar sus raíces y hacer otra cosa. Y sobre todo, como dice Martí, la política científica no está en traer a un país instituciones creadas de otra naturaleza, sino fundar el país con sus elementos propios. O sea, veamos cómo está moviéndose el pensamiento martiano. Claro, en América también entendamos unas cosas que lo alteran en Cuba, cuando están diciendo que sencillamente Martí lo que quería es ser el gran antiimperialista frente a los americanos, etcétera, etcétera. Claro que tenía que ser antiimperialista y claro que tenía que tener temor del avance y del crecimiento de un país tan poderoso como este. Y claro que la guerra la entendió también para evitar la anexión de Cuba a los Estados Unidos en un periodo en que este país estaba en esa expansión. Pero de eso a ser un abanderado antiimperialista en el mundo, por favor, ya hemos visto cuáles son los elementos y las proyecciones que Martí tiene para el mundo. O sea, las que se desprende de su propio carácter, de su propia proyección. Pues bien, entramos entonces, hay muchas cosas más que podríamos entender de buscar de Martí. Los elementos que hemos visto, uno que señalamos al principio, que era el sacrificio del yo. Debía haberlo puesto en aquel momento, pero lo repito ahora. En todos los instantes, él manifestó ese sacrificio como un deber. Pero en la última carta que él escribe a su madre, unos instantes antes de partir para la lucha, esta cartita preciosa, que no me acuerdo más que una parte, en que él le dice, usted se queja en la cólera de su amor del sacrificio de mi vida, pero ¿y por qué así usted con una vida que ama el sacrificio? Palabras no puedo. El deber de un hombre está allí donde más se necesita. Una carta preciosa. Si fue en otro momento, cuando esas cosas pasan, te digo otras palabras, sí que cuidaré yo de usted y de mi hermana con cariño y conmigo. Ahora no tengo tiempo. El tiempo ya iba. Te reunía con Máximo Gómez,
ya se había organizado las cosas para el levantamiento aquí, y siempre es discutible si Martí buscó la muerte o si ésta la sorprendió y no la evitó, no se sabe. Pero también hay que decir todas las cosas que pasó antes de entrar en su revolución a Cuba, todas las cosas que tuvo que enfrentar, las ofensas, las sospechas, las dudas de que se quería coger aquello para él solo, hasta las dudas económicas. Un hombre que vivía enteramente modesto, ¿comprende? Pero tuvo que pasar inclusive la pena de que un día fue a hablar y la gente le dijo: no, usted no, que hable el otro, ama, que es patriota. Entonces tuvo que bajarse de la tribuna, dejar que otro hablara para hablar él. Y así pasó muchas cosas hasta que le dijeron Capitán Araña. Bueno, fue un coronel de la guerra también, comprende, en que le dijo: usted siempre está dando lecciones de patriotismo, pero estoy seguro que no nos podemos encontrar en la manigua para darnos la mano cuando la guerra empiece. Y así, ofensas como esas. Claro, Martí le respondió bien y le dijo: he dedicado toda mi vida a esta lucha y no he hecho nada, ninguna concesión ante el enemigo, y no hace falta esperar a la manigua para darnos la mano. Donde usted quiere, aunque yo sé que en aquel momento su mano será la de un hombre que ha ofendido a otro. Después este mismo individuo fue admirador de Martí, porque estuvieron en los momentos últimos arreglando los puntos para comenzar la guerra. Pues bien, esas cosas pasaron, inclusive hasta conflictos que tuvo con otros patriotas, que no se concebía que Martí hubiera podido, yo no sé cómo lo hizo tampoco, hubiera podido hacer una conspiración tal ante la vigilancia de los organismos que España había pagado. Había una empresa de investigaciones, Pinkerton se llamaba la empresa, que tenía la vigilancia sobre Martí. ¿Cómo él pudo, no sé en qué momento lo hizo, cómo él pudo saber las armas que hacían falta? Claro que él habló con todos estos militares, pero ¿cómo pudo saberlo? ¿Cómo pudo ponerse de acuerdo con la mafia sindical para embarar todas aquellas armas y traerlas? ¿Y cómo inventó una compañía de exportación e importación? Que, por cierto, inventó un personaje que era Mr. Mantel. Mr. Mantel era él, sencillamente estaba tomando el nombre del padre de Manuel Mantilla, que fue amante de Martí sin duda alguna, comprende. Entonces él inventó eso, Mr. Mantel, y cosas así como esta, y cosas, cabe esta anécdota en definitiva. Él tenía un gran amigo en México, me estoy yendo de la secuencia de la charla, pero no importa, que era Manuel Mercado. Manuel Mercado, que había sido ministro inclusive del gobierno, él vivió en México unos pocos años. Allí escribió una obra de teatro, allí conoció a la que fue su esposa después Carmen Sayas Bazán, comprende. Y entonces él cuando él ya está en los campos de batalla, él escribe una carta a Manuel Mercado. Y así le dice, le reprocha varias cosas, y ahí donde él le dice lo que después comentaré, que en Cuba resalta. Pero ahí escribe las últimas palabras de su vida. Las últimas palabras que él escribió fueron: hay afectos de tan delicada intensidad. Ahí estaba en el campamento, se armó un alboroto, se avistaban fuerzas españolas cercanas, y no escribió ninguna carta. Un día después murió. O sea, tenía una gran admiración por aquel individuo, y así es que dijo aquella cosa de: en el monte seco y pardo tienen los pardos abrigo. Yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo. Y como viene diciendo, yo tengo allá en México un amigo. Yo recuerdo haber visto en La Habana un día de Mercado, y cuenta que él estaba en México y vio a Martí llegar vestido de negro, preguntó por la mamá de él. Ella salió, se arrodilló, le regresó la mano y a ver a Manuel Mercado antes de irse para Cuba. Tenía un gran sentido de la amistad, y por cierto tenía buenos amigos, aparte de muchos enemigos. Él lo dice: en el mundo es casi un pecado andar con cabeza más alta que los demás. Y es cierto, porque la envidia es posible. Pero de todos estos elementos vamos a llegar entonces al concepto del tercer aspecto, en el cual él vuelca aquella característica que dije inicialmente,
del desprendimiento de yo para ir al no yo. En este, el no yo es Cuba, es su país. Que lo que lo tiene, como dice él, hay unas notas que Martí hace, porque él creía en la metafísica, creía en otro mundo, hasta creía en la reencarnación, por cierto. Y entonces hay una parte en que él hace notas y dice, qué mal habré hecho yo en una encarnación, qué daño he hecho que les tengo esta carga de este país sobre mis hombros. Lo creo y es posible que sea así, porque él, en otros aspectos que en esta vez hemos tratado, de su proyección mística, nos encontramos que sí, que Martí creía en otra vida, que decía que sencillamente la tumba es vía y no término, y el mundo sería una cosa repugnante si solo se concretaría a este paso por la tierra. Pero no entramos en eso hoy. No quiero que la charla se me desvíe demasiado. No entremos en eso para seguir la secuencia de lo que he pensado, aunque no lo he escrito. Pues bien, tenemos entonces el caso de sus padres pequeños. La devoción con que este hombre se entregó a esto, sinceramente es increíble. Increíble era sencillamente su peso en la vida. Dejó muchas cosas por hacer. Era un magnífico poeta. Es cierto y es verdad que su primer libro, Ismaelillo, ya tiene características